Aquí comenzando este programa Pensamiento Crítico en un viernes soleado, en un viernes hermoso, como son los viernes. Y desde aquí, desde Radio de Base, nuestro portal y nuestra radio, radiodebase.com, y a través de la red de base y de la red Surco, llegando a lo largo y a lo ancho del país. Allí hay 104 radios que a lo largo del día toman nuestra transmisión. John William Cook decía que en un país colonial las oligarquías son las dueñas de los diccionarios. La extranjerización de la economía, de las tierras, los recursos naturales y la privatización de los servicios ahogan la libertad de los pueblos. Cuando en la escuela nos enseñaban las causas de la Revolución de Mayo, nos decían que eran, entre otras, el monopolio español, que impedía el desarrollo de los negocios de los comerciantes de la colonia virreinal. Lo que no nos decían era que quienes promovían ese movimiento, en la mayoría de los casos, estaban ya ligados a otro colonialismo, el inglés, que jugaba su propio juego. Ese nuevo colonialismo, más allá de las épicas escritas por nuestros pueblos y libertadores, como San Martín, Artigas y Bolívar, que soñaban con una patria grande, logró la balcanización absoluta de la América Latina, fragmentando los gritos de libertad y colonizando la cultura emancipadora al promover la cultura cipaya de las clases dominantes. Sin embargo, esos gritos ahogados no pudieron ser apagados, ya que a lo largo de los siglos XIX y XX resurgieron con fuerzas y suerte diversas que provocaron lo que hoy las nuevas generaciones conocen como la grieta, al decir de los enemigos que llaman a los consensos de la capitulación. Vasconcelos en México, Martí en Cuba, Rodó en Uruguay, Vargas en Brasil, Placentensorro en Bolivia, Aya de la Torre en Perú, entre otros, junto a Bello, Rubén Darío, José Hernández, Felipe Varela, Irigoyen y Perón, entre otros, plantaron la bandera de la libertad de los pueblos y la patria grande como objetivo. Fueron derrotados por la reacción imperial en cada momento histórico. Así lo hicieron en los finales del siglo XX e inicio del siglo XXI con las fuerzas de las armas y los golpes de Estado. Primero, y con el consenso de Washington y las democracias limitadas al mercado ya en nuestro tiempo actual, castigando aquello que planteaba caminos independientes de los grandes poderes internacionales, desde políticos de Estados Unidos y Europa hasta económicos, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que llevaron a la crisis en nuestro país en el 2001. O sea que el endeudamiento actual nos va acercando libertad como pueblo. La extranjerización de las tierras y los recursos naturales nos priva a futuro de la soberanía de las decisiones estratégicas, o sea que nos colonizan. Si a ese esquema agregamos la privatización de los servicios públicos que trafican tarifas por derechos esenciales del pueblo, veremos que estamos asistiendo a una pérdida de libertad, como no se verificaba desde la década infame. Pero en la situación actual ese proceso se está definiendo en un mundo absolutamente diferente al de las entreguerras del siglo XX, que hicieron emerger el nuevo imperio de Estados Unidos primero y la Guerra Fría después, como eje de la dominación de los pueblos en desarrollo.
Juan Domingo Perón, en esas instancias, con la valentía de los líderes populares, plantó la bandera de la tercera posición, anticipo en el tiempo de la conformación de los países del tercer mundo en la década del 60. Hoy la Argentina está en liquidación, casi en un proceso de remate, ya que así nos ven en el mundo, frente a un presidente mendigante pidiendo ser colonizado, ofreciendo las puertas abiertas de nuestras casas argentinas a los voraces y feroces dueños de los fondos buitres y las estrategias de terceros países que hoy en crisis, como Estados Unidos y Europa, encuentran a un país complaciente que se ofrece al mundo para ser colonizado en lo comercial y en lo estratégico. Esa pugna entre los mundos unipolar y multipolar, que son dos conceptos de construir la historia, en un caso por las fuerzas de las armas en nombre de la libertad y de la democracia, excusa del occidente cristiano que arrasa pueblos y naciones, o la complementación y el desarrollo pacífico del mundo multipolar del cual formamos parte hasta que irrumpió el tsunami neoliberal que está condicionando la historia de las próximas generaciones de argentinos. En ese panorama, los argentinos, los que los votaron y quienes no lo votamos, debemos decidir si asistiremos pasivamente a la destrucción sistemática de nuestro patrimonio nacional una vez más en un proceso que sabemos con certezas casi absolutas cómo termina, volcando sobre el pueblo argentino el precio de la crisis. El peronismo, recuperado de la derrota electoral, sacudido de los tránsfugas, pasado el tamiz de las conductas públicas y privadas, al calor de 12 años recuperando un ciclo de realizaciones, ampliaciones de derechos, construcción de patria grande, independencia económica y soberanía política, se encamina una vez más hacia una batalla vital por la libertad, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, frente a un enemigo que quiere deconstruir nuestra memoria. No lo lograrán. Esto es el escrito diario de su columna Sin Mordaza, del doctor Jorge Rachid, para Radio de Base, para este programa Pensamiento Crítico.